Bien, pues muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Ya para cerrar por fin el día, prometo no agotar el tiempo, espero al menos no hacerlo. Y la verdad es que ya hemos escuchado todas las intervenciones y a lo largo del debate de hoy hemos asistido a un ejercicio de la oposición, un ejercicio totalmente irreal, que no obedece ni a lo que es Aragón, ni mucho menos a lo que necesita Aragón. Y es lamentable. Ustedes nos han pintado un Aragón de tinieblas, un Aragón con recortes, con retrocesos, y la realidad hoy es que nuestra comunidad autónoma es un Aragón con mucho futuro, es un Aragón con mucho crecimiento por delante, es un Aragón con un avance sustancial en la calidad de nuestros servicios públicos, como hemos podido ver cuando se han relatado los avances, con un Gobierno con capacidad de gestión que ha superado la etapa de inacción anterior para dar un paso a un Aragón con, por supuesto, más inversiones, un Aragón más atractivo, un Aragón con más sanidad, un Aragón con más inversión en carreteras y, por supuesto, un Aragón con muchas más viviendas, como se ha podido comprobar a lo largo del día de hoy. Aragón, podemos afirmar rotundamente que está hoy mejor que con los gobiernos de izquierdas. Ahora es cuando esta comunidad autónoma es más próspera, más verde, más social y más digital. Ese lema que tanto utilizaron ustedes y que no practicaron absolutamente nada, señores de la izquierda. Eso es, en realidad, lo que les tiene descolocados y molestos, que frente a sus eslóganes y frente a sus pancartas está la política de hechos de este Gobierno y de este presidente, el señor Azcón. Y es que el Gobierno del Partido Popular y el señor Azcón llegaron a Aragón con dos objetivos claros. Uno, convertir Aragón en un referente en la captación de inversiones que nos permitan transformar nuestro modelo económico con garantías y con seguridad en el futuro. Y eso podemos afirmar hoy que se han logrado. Más de 57.000 millones de euros captados en inversiones en estos dos primeros años. Algo histórico y que difícilmente se podrá volver a repetir. Y el segundo, recuperar nuestros servicios públicos muy deteriorados tras 8 años de malísima gestión del Partido Socialista. Y me van a permitir que brevemente esboce en qué los servicios públicos se han ido mejorando en estos 2 años. Empezando, evidentemente, por la sanidad, uno de los principales servicios que más preocupa a los españoles y a los aragoneses. Hoy, Aragón, podemos afirmar que tiene una sanidad pública mejor, que se han destinado más de 100 millones cada año, más de lo que hacía el Partido Socialista en nuestra sanidad pública. Y el proyecto de presupuestos que vendrá próximamente a estas Cortes traerá, sin duda alguna, un incremento en la materia de sanidad. Se han tomado medidas para atajar la situación de colapso a la que nos llevó el Partido Socialista en sus propias palabras. Y esas medidas están dando frutos hoy. Un partido, el Partido Socialista, que decidió eliminar las ambulancias en el territorio por la noche y los fines de semana. Esa decisión resume hasta dónde llegó ese colapso y hasta dónde ustedes dañaron la sanidad pública con su incapacidad. Hoy en Aragón, nuestra sanidad pública es más fuerte. Las listas de espera bajan. Hay más estudiantes aragoneses que pueden cursar el grado de medicina y vamos captando más profesionales con medidas valientes y necesarias. Y por precisar un dato erróneo que ha dado el señor Sabes esta mañana, hoy en la sanidad pública aragonesa hay exactamente 1.266 sanitarios más que hace 2 años cuando llegamos al poder. Señor Sabes, 1.266 sanitarios más. No sé de dónde saca esas cifras o si se las inventa o si se las pasan mal, pero haga más su trabajo, haga mejor su trabajo, señor Sabes. Y ya de paso, por aclarar también a la señora Alegría en sus declaraciones, el proyecto del Rollo Villanova que ustedes tenían era un remozado del Hospital Rollo Villanova. Lo que ha propuesto aquí el presidente Azcón es un hospital totalmente nuevo desde cero, que pueda dar un servicio de sanidad del siglo XXI a los aragoneses y a los zaragozanos de la margen izquierda. Eso es la gran diferencia entre los remaches suyos y la realidad totalmente nueva del Rollo Villanova de este Gobierno, señores de la izquierda. ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa?
que gestionar mal tiene consecuencias. Y ustedes lo hicieron muy mal, pero francamente mal. Hoy hemos recuperado nuestra sanidad. Queda por hacer, desde luego, pero ha sido el Gobierno de Azcón el que ha hecho una apuesta absoluta por el fortalecimiento de la sanidad pública aragonesa. Y eso no es exclusivamente solo sanidad. La mejora de los servicios públicos también podemos hablar de servicios sociales. Hoy tenemos un Aragón más social para quienes necesitan de la solidaridad de los demás. En apenas 2 años, el Gobierno de Jorge Azcón le ha dado la vuelta a la gestión de los servicios sociales en Aragón. Mejoramos en dependencia, mejoramos en discapacidad. Y los aragoneses, sobre todo, ya no se encuentran en la puerta cerrada de la Administración cuando más lo necesitan. Es que no es tolerable que cuando un aragonés necesita la ayuda de los demás se encuentre la puerta de la Administración cerrada, que eso es lo que hacían ustedes. Es demencial, totalmente demencial lo que hacían ustedes para maquillar sus listas de espera, señores de la izquierda. Esos son ustedes. Los de los derechos de papel, los de los derechos de pancarta, porque a la hora de la verdad cerraron la puerta a los aragoneses que más lo necesitaban por maquillar unas listas de espera. Son ustedes progresistas porque son socialistas, dicen, como eso de que son feministas porque son socialistas. Y ya sabemos en qué acaba su feminismo, señores del Partido Socialista. Frente a sus eslóganes, nuestros hechos. Nuestra comunidad protege hoy más a quien peor lo pasa. Y eso lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular con Jorge Azcón. Por supuesto, también se ha mejorado la sanidad, la educación, y se va a seguir mejorando la educación. El señor Azcón esta mañana decía que el proyecto de presupuestos que traería este año iba a incrementar el presupuesto de educación en más de un 9%. Eso, además de los incrementos que han tenido el año pasado. Nuestros profesores han dejado de ser los peor pagados de España. Mérito que está entre los suyos del Partido Socialista, los profesores peor pagados de España. Hoy han dejado de serlo y además cobran las tutorías. Y eso es un mérito del Partido Popular y del Gobierno de Jorge Azcón, señorías. Las familias eligen con mayor libertad el colegio para sus hijos. Hemos apostado, además, por la escuela rural, a pesar de los mantras de la izquierda. El Gobierno de Jorge Azcón no solo ha apostado firmemente por el modelo de la escuela rural aragonesa, sino que ha invertido en ella y ha mantenido escuelas abiertas con 2, con 3, con 4 y con 5, hasta un total de 40 localidades con escuelas abiertas con 5 alumnos o menos en Aragón. Eso es creer en la escuela rural y no lo que hacen ustedes, pancarta y pancarta. ¿Y qué decir del Aragón más vivienda? En 2 años de Gobierno de Jorge Azcón se han impulsado y ya se están construyendo más de 600, pero se han impulsado 2.160 viviendas públicas. Creo que al señor Soro le ha quedado claro que con sus 86 viviendas que hizo con fondos propios hicieron ustedes más habitaciones de lujo, 104 en Canfrán, a 250 € la noche, que viviendas públicas con fondos propios, señor Soro. Eso que le quede claro. Y por aclarar un malentendido, que es que el Partido Socialista en las redes sociales dice que no cumple la Ley de Vivienda del Gobierno de Aragón. Sí la cumple. La Ley Estatal de Vivienda faculta a los gobiernos autonómicos a declarar zonas tensionadas. Faculta. Deja que sea una opción. Y el Gobierno de Aragón ha dicho claramente que no lo va a hacer porque es contra el mercado. Y eso es cumplir también la ley. Lo que pasa es que no le gusta a ustedes. ¿Y qué quiere que les diga en carreteras? En carreteras el PSOE nos dejó las peores carreteras de España. Hoy el Plan Extraordinario de Carreteras, iniciado el año pasado, llega ya a su primer año, con todas las carreteras en obras. ¿Cómo les molesta el repaso que le estamos dando de todo lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en 2 años tras 8 años de fracaso socialista? ¿Cómo les molesta? ¿Cómo les molesta? Muy bien. Menos mal que se están viniendo arriba después del día tan triste que llevan ustedes, que han empezado fracasando absolutamente. Muy bien. En conclusión del repaso de los servicios públicos, cómo están mejorando en estos 2 años. Tras escucharlos ustedes hoy, durante esta sesión ha quedado claro a lo que han quedado reducidos todos ustedes. Son ustedes unos meros relatores de problemas. Hoy intentan aprovechar los problemas que ustedes crearon sin aportar soluciones, sin definir propuestas, simplemente porque ni las tienen ni les interesa, señores de la izquierda.
Esto es tristísimo. Esto es, francamente, caer muy bajo. Ustedes querrían un Aragón con problemas porque solo así creen que pueden llegar algún día a ocupar el poder. Y me van a permitir que les deje muy claro quién es el problema, el principal problema que tienen los aragoneses. Se llama Partido Socialista y se llama Pedro Sánchez. Y su portavoz y guardaespaldas en Aragón, Pilar Alegría. Sí, sí. Me van a permitir que me explique por qué el principal problema de los aragoneses es el Partido Socialista, es Pedro Sánchez y su portavoz Pilar Alegría. El Gobierno de España está inmerso en una política permanente de ataques a Aragón y a las comunidades donde no gobiernan, que son muchas. Se lo voy a repetir. El Gobierno de España está inmerso en una política permanente de ataques a Aragón y a las comunidades donde no gobiernan. Y ese es el principal problema que tienen Aragón y las comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Socialista. Me van a permitir también, claro, ¿en qué cabeza cabe que en pleno siglo XXI, con una democracia consolidada, con una sociedad moderna y avanzada, Aragón y los aragoneses tengamos que dedicar tiempo y esfuerzos a defendernos frente a los ataques del Gobierno de España? Resulta demencial, señores del Partido Socialista. No lo dudan, ¿verdad? No lo dudan. Pero no, es que les voy a explicar, efectivamente les voy a poner ejemplos de esa utilización que tienen ustedes. La utilización, la primera, la del eslabón más débil de la inmigración ilegal, la de los niños, para intentar desestabilizar las comunidades autónomas donde ustedes no gobiernan, porque de eso se trata. Están usando a los niños para su sucio juego político. Es un asqueroso juego político de usar a los menores de edad que provienen de la inmigración ilegal. Y en eso están ustedes, pero también está Vox, cada uno intentando sacar su rédito con los menores. Lamentable y asqueroso. Además, Aragón está involucrada en la defensa de la igualdad de los aragoneses frente a los ataques que decía que hace el Gobierno de España a los españoles, privilegiando a unos frente a otros. Y aquí, como bien podrán entender, me refiero a la financiación privilegiada para Cataluña, con la estafa de la mal llamada condonación de la deuda y el cupo independentista vasco. Esa estafa en dos fases. Pero también, y además les invito, el próximo día 1 aquí presentaremos un libro que va a explicarles la factura del cupo catalán y verán en qué consiste esa estafa. Pero también, además, es que los aragoneses nos tenemos que defender de otro gran ataque del Gobierno de España, especialmente la provincia de Teruel, que tiene que luchar contra una miserable aplicación del 1% cuando Europa autoriza el 20% de las ayudas al funcionamiento de las empresas en Teruel. Ustedes lo han reducido al 1%. Y al mismo tiempo, la ministra Pilar Alegría dice en público que era una financiación privilegiada para nuestra provincia a la altura del privilegio independentista catalán. ¿Cuándo va a pedir perdón la señora Alegría a los turolenses por ese infundio? Señores del Partido Socialista, ¿qué les pasa a ustedes con la provincia de Teruel? ¿Qué les pasa con la provincia de Teruel? Los turolenses no son responsables del escándalo del Parador. Para eso se han bastado ustedes solitos. Les ha parecido poco comparar las ayudas a Teruel con la financiación privilegiada y ahora acabamos de saber que han castigado al Bajo Aragón de Teruel dejando fuera a Motorland de esas ayudas a dedo que sí que le han dado a Montmeló. Dejen ya de castigar a una provincia por los escándalos del Partido Socialista, señores del PSOE. Y es que, además, los aragoneses... Gracias. Es que, además, los aragoneses también tenemos que luchar por una financiación de la dependencia al 50%. Que nos niegan a los aragoneses, pero que sí que les dan a los vascos y a los catalanes. Eso aún están tardando en explicárnoslo. ¿Por qué no nos dan a los aragoneses en dependencia lo mismo que a Cataluña y a Aragón y al País Vasco? No se rían, no. Es lamentable, tristemente lamentable. Pero vamos, ustedes se retratan riéndose para culminar el día que llevan. Y Aragón también tiene que defenderse, además, de los ataques del Gobierno a la prosperidad y al futuro de los aragoneses. Ustedes, mientras aprueban un cuponazo energético para el País Vasco y un cuponazo energético para Cataluña, y otra vez castigan a los aragoneses intentando frenar el desarrollo de Aragón y la transformación de nuestra economía. Y todo exclusivamente por esa estrategia de Pedro Sánchez de dañar a las comunidades donde no gobiernan por mantenerse él en el sillón y la señora Alegría también en el sillón del Consejo de Ministros. Es lo único que les interesa.
Pero también hay más ataques. Nos están atacando últimamente quitando los trenes de alta velocidad baratos que dan servicio a Aragón, subiendo las tasas aeroportuarias, provocando una guerra de operadores donde los rehenes somos los usuarios aragoneses de esos aviones. Y es que con ustedes vamos a traición por semana. La semana pasada reducen el plan corresponsables atacando a Aragón y a los padres y madres aragoneses. Ya les ha dicho el presidente Azcón que eso lo va a resolver el Gobierno de Aragón, que es, hombre, sí, por supuesto, no le quepa la menor duda, porque si tiene que depender de ustedes estarían aún recortando más. Y esta misma semana, Motorland, y además, ayer, la cuadratura del círculo, señores del Partido Socialista. La secretaria general del Partido Socialista en Aragón, Pilar Alegría, anunciando con satisfacción un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Energía que ustedes acaban de votar hace 9 meses en esta Cámara. ¡Olé! Su jefa, satisfecha por intentar ralentizar los proyectos de Aragón, a eso han quedado ustedes reducidos, a un grupo de bloqueo, porque no tienen nada que aportar, y a la vergüenza que vimos ayer por la mañana. Si es que esto todo resume la ley del terror que han impuesto dentro de sus filas, el reinado del terror. Ni Robespierre lo hacía mejor. Esto, señorías, sí, no sería un problema. Esto no es una incapacidad, no es ningún error, tampoco es falta de fondos. Esto es simplemente la estrategia de la destrucción que impone Pedro Sánchez atacando a las comunidades autónomas. No pudieron destruir la voluntad de cambio de los aragoneses en el 23, no han podido destruir la capacidad de gestión y de mejora de vida de los aragoneses que imprime el Gobierno del Partido Popular, y en esa ansia de destruir todo lo que no controlan han decidido crear problemas a las comunidades autónomas, a ver si así consiguen algo de desgaste. Han querido crear problemas con los niños inmigrantes, repugnante se mire como se mire. Han querido crear problemas con la mal llamada quita de la deuda del cupo independentista, francamente lamentable. Han querido crear problemas retrasando infraestructuras o frenando el desarrollo económico de Aragón, totalmente impresentable. Y les voy a decir la verdad de nuevo, los aragoneses y los españoles solo tienen un problema, se llama PSOE y se llama Pedro Sánchez. Eso es la verdad de los problemas que tenemos los aragoneses y los españoles. Y de todo esto, ¿qué opina la ministra portavoz de Pedro Sánchez y secretaria general del PSOE en Aragón respecto de todas estas decisiones que atacan a Aragón? Pues guarda silencio. Guarda silencio. Protege a Pedro Sánchez y se protege a ella misma como ministra. No hace ni dice nada en defensa de Aragón. No ha sido puesta en la Secretaría General del Partido Socialista de Aragón para defender a Aragón y a los aragoneses. Ha sido puesta exclusivamente para defender a Pedro Sánchez y al sanchismo. Es uno de los sillares básicos del muro que Pedro Sánchez construye para dividir a los españoles. Ese muro que dice o conmigo o contra mí. Pilar Alegría es la guardiana y la cara de la política de destrucción que impone Sánchez allá donde no tiene el poder. Y hablando del muro de Pedro Sánchez, ese que está construyendo, sin duda, con la impagable colaboración de Vox. Ninguno de los dos, ni Partido Socialista ni Vox, piensan en mejorar la vida de los aragoneses, solo buscan su propio interés. Pedro Sánchez y Pilar Alegría únicamente piensan en mantenerse en la Moncloa y en el Gobierno, y Vox piensa exclusivamente en el rédito electoral al calor de las encuestas. A Vox le encanta el muro polarizador que está construyendo Pedro Sánchez. Y es que Vox decidió que no quería colaborar en la mejora de la vida de los aragoneses. Se salió del Gobierno para, desde el populismo facilón de una oposición sin responsabilidad, azuzar el odio y calentar las encuestas. Pero miren, señorías de Vox, los aragoneses votaron cambio hace 2 años y confiaron en ustedes, concediéndoles 7 diputados para formar parte de esa mayoría del cambio. Si deciden convertirse en la muletilla del PSOE en Aragón y continuar el bloqueo sin propuestas y únicamente ponen condiciones de bloqueo, ustedes serán los que se lo deban de explicar a los aragoneses. Deben decidir si están por el progreso económico, por la defensa de Aragón y por la mejora de los servicios de nuestros servicios públicos, o si están aquí exclusivamente en busca de un supuesto rédito electoral que piensan obtener con el bloqueo por el bloqueo, señorías de Vox. Y es que en política, como para todo en la vida, y por supuesto también para gobernar,
ayuda mucho tener experiencia. Y la experiencia no se improvisa, señorías de Vox. Es lo único en la vida que no se improvisa, la experiencia. ¿Y qué quieren que le diga a la oposición de izquierda? A Chunta Aragonesista. Pienso en ustedes, señor Soro, y me digo, para lo que han quedado los defensores del aragonesismo y del progresismo, en unos meros palmeros del Partido Socialista. Todo por el sillón, el del jefe, el de Jorge Pueyo, por supuesto, el que ustedes anhelan su huiquito en el Pignatelli. Pues han traicionado sus principios, se han dejado tomar el pelo por los socialistas. Prueba de ello son los 87 millones del Fondo Específico para Aragón, que ya veremos a ver lo que votan, porque en el presupuesto sí lo lleva Pedro Sánchez, pero ya le han dicho a la cara a los partidos socialistas que no se los van a conceder. Y todo ello, se han convertido ustedes con todo ello en una mera cla de Pilar Alegría, o en una mera comparsa de un partido ahogado por la corrupción, en un trato vejatorio y sistemático hacia las mujeres socialistas. Ya no solo hablamos de las prostitutas, de las primas, de las sobrinas o de los paradores. Hablo de un machismo sistémico que está instalado en Ferraz y en Moncloa y del que ustedes, señores de Chunta Aragonesista, también son responsables por su silencio, que dicen más las cosas, se dice más por las cosas que callan que por las que dicen, señores de Chunta Aragonesista. ¿Y qué quiere que le diga, señor Sanz de Izquierda Unida? Jamás pensé que veríamos lo que hemos visto, una Izquierda Unida rehén de Puigdemont, de la derecha supremacista catalana, una enmienda a la totalidad de su ideología. Y todo por el sillón. Qué vehemencia hoy en la tribuna y qué docilidad con Puigdemont, señor Álvaro Sanz. Hasta parece que Podemos tiene más coherencia que ustedes en esto. Poquita más, pero desde luego algo más. ¿Y qué quieren que les diga ya del Partido Socialista? Si yo lo digo por animarles el día, que lo llevan malo. Miren, señores del Partido Socialista, Sánchez ha sometido el Estado a una degradación institucional y ustedes, señorías del Partido Socialista, se han sometido a un Pedro Sánchez que representa la degradación moral e ideológica. Y todo por miedo a perder su sillón en las próximas elecciones. Recuerden el adagio. Roma no paga traidores, señorías del Partido Socialista. Han hablado de la herencia recibida. Ahora se van a escuchar la verdad. Este Gobierno y este partido somos conscientes del trabajo que Javier Lambán hizo como presidente. Y solo hay un partido político y un grupo parlamentario que ha decidido olvidar y renegar la herencia del señor Lambán. Y esos son ustedes, señores del Partido Socialista. Todos ustedes defendían hace unos meses lo contrario de lo que defienden hoy. Se han quedado sin principios, se han quedado sin proyecto y, por supuesto, se han quedado sin credibilidad. No son alternativa de nada, son simplemente el escudo de Pedro Sánchez y de Pilar Alegría. Para eso han quedado relegados. Hasta han sido capaces de romper el consenso histórico en financiación autonómica. Eso les ha dado absolutamente igual, todo por defender el sanchismo. Han abandonado la socialdemocracia, esa que abrazaban con tanta fuerza para reivindicar. Sí, han abandonado la socialdemocracia, esa que con tanta fuerza abrazaban para reivindicar su voz propia hace apenas 2 añitos, para convertirse ahora en sanchistas y redentos. Y creo que muchos de ustedes, además, no lo hacen por convicción, sino por mera supervivencia. Me va a permitir también que dé unas pinceladas sobre su falso feminismo, señores del Partido Socialista. Sí, también eso. Si es que es lamentable tantas cosas para lo que han quedado. Mire, la ministra defensora del feminismo, que ha tragado con sus compañeros puteros, y es que todos sabían lo que pasaba con el señor Ábalos, y más triste todavía, han tragado con prácticas machistas que atacaban a sus compañeras en Ferraz y en Moncloa. Otras socialistas más valientes, como Adriana Lastra, lo han reconocido y lo han denunciado, mientras Pilar Alegría calla, consiente y otorga. No puede haber un comportamiento con mayor tinte machista que ese. Sí. Hermana, Pilar no te cree. Esa es la frase que practican ustedes. Miren,
y es que es normal, porque Pilar solo cree en Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que representa el colmo del abolicionista de la prostitución. Se casa con la hija del dueño de prostíbulos, le guarda los avales el portero de un puticlub y elige como mano derecha al mayor putero de España con fondos públicos financiados. Sí, eso sí. A eso han llegado ustedes. Mire, y Pilar Alegría ni le importa ni lo esconde. Saldrá corriendo de Aragón si, como predicen todas las encuestas, no logra gobernar, como ha hecho siempre, como ya hizo en Zaragoza. Pilar Alegría es una política ausente de esta comunidad. Está ausente tanto física como políticamente. Por primera vez, un responsable de un partido político aragonés no defiende los intereses de los aragoneses, no se implica en los problemas y las necesidades de nuestra comunidad. Al contrario, nos ataca y solo usa su puesto para medrar dentro del núcleo duro del sanchismo. No quiere que Aragón tenga una financiación justa, no hace nada para que el Gobierno de España apoye y colabore en los grandes proyectos transformadores que tiene esta comunidad y, en definitiva, no quiere a Aragón. Solo intenta usar nuestra comunidad autónoma para escalar en el sanchismo. Y es que fue mandada aquí por el PSOE, que le dio los poderes que le otorgó el cerdansanchismo. Se coloca actos los viernes y los lunes, dando la clara sensación de que alarga los fines de semana. Es una secretaria general de fin de semana. Se dedica aquí al turismo político. La prueba de que lo único que le preocupa es someter al Partido Socialista de Aragón y no los problemas de los aragoneses, es que, tras controlar lo que ha dicho usted esta mañana, señor Sabés, tras hora y media de debate suyo con el señor Azcón, ha considerado que usted no lo ha hecho bien y que debía corregirle ante los medios de comunicación ahí fuera en un nuevo ejercicio de indignidad hacia el Grupo Socialista al que tanto ha machacado, señor Sabés. No me extraña que estén ustedes tan hundidos después de lo que estamos viendo. Y ya... Sí, sigan. Por favor. Y ya, para cerrar, acabo ya. ¿Qué ganas tenían de que acabara este repaso que les estamos dando? Miren, señorías del Partido Socialista, tras 2 días de debate sobre el estado de nuestra comunidad, ha quedado claro que hay 2 modelos en este país. El que representa al Gobierno de Jorge Azcón, centrado en la gestión, en hacer más y en hacer mejor Aragón para todos los aragoneses, y el modelo que representa el Partido Socialista y las izquierdas satélites y palmeras, que solo ofrecen un muro de confrontación. Construir un muro de enfrentamiento y de fango, con el que intentan proteger sus ansias de poder, que no va a servir a los ciudadanos y no van a servir para gobernar. Ustedes... Un momento. ¿Ya? ¿Le permite, señor Sabés? ¿Le parece bien que continúen? Sí. No, yo, señor Sabés, si yo entiendo que tiene que disimular después del día que lleva, pero vamos, ustedes no tienen nada ya que ofrecer a los aragoneses, porque dentro de su muro solo sobrevive la corrupción, el machismo y la desigualdad. Eso es lo que están construyendo de su lado del muro, señores del Partido Socialista. Los aragoneses no quieren vivir dentro de ese muro, porque los aragoneses lo que quieren es progreso, los aragoneses lo que quieren son oportunidades para sus hijos, los aragoneses lo que quieren es un más y mejor empleo, mejores servicios públicos y, por supuesto, más vivienda. Eso, hoy por hoy, tras escucharles en esta sesión, solo lo ofrece una formación, el Partido Popular con el presidente Azcón a la cabeza. Y es que a Aragón le sienta muy bien un gobierno del Partido Popular, señorías del PSOE. Gracias.